el ingeniero Basalo, esta semana en Final Abierto. Con él vamos a hablar de distintos temas, pero uno de ellos, ya el principal, tiene que ver con lo que se ha firmado la semana pasada, en la cual desde APIC se ha tenido un rol realmente importante y que es haber participado en todas las comisiones para ir avanzando el nuevo pacto de crecimiento pensando en Corrientes en el 2030. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, un trabajo que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, en realidad nació en el 2007 Claro. con la reforma, luego se le dio forma, digamos, con las leyes en el 2011 y a partir del 2012 se empezó a construir con los primeros talleres y llegamos digamos, al 2013, a final del 2013, con la firma del primer tramo. Y bueno, y a partir de ahí toda la expectativa, ir trabajando, ir aprendiendo qué era este tema, digamos, que se había plasmado en el espíritu constitucional. Y es así que en el 2020, ya digamos en el 19, el gobernador dice, vamos al 2030, o sea, el siguiente tramo. Habíamos empezado todo un proceso, digamos, para renovar autoridades, etcétera, etcétera, que estaba previsto para marzo del 2020, nos guardaron a todos, nos quedamos quietos y ahí tuvimos la oportunidad, digamos, de empezar con los talleres participativos en otro formato. El formato presencial que habíamos hecho en el 2012, se cambió totalmente al formato digital. Y eso nos permitió, digamos, tener una participación de todos en todo, que fue... ¿Va a haber una mayor participación? Hubo una mayor participación. Ingeniero, primero para poner en contexto de este consejo, ¿quiénes lo conforman? Bueno, a ver, el concepto, digamos, es que cómo participa la ciudadanía, digamos, y cómo se hace escuchar la ciudadanía, ¿sí? Para ir evitando todos los problemas que hasta ese momento, 2007, ¿sí? Teníamos respecto de la participación. Entonces, cuando se analiza el formato que después termina siendo la cláusula constitucional, se dice, bueno, existen las entidades intermedias, ¿sí? Entonces, revaloricemos a las entidades intermedias que trabajan mucho, que están silenciosas, que son, prácticamente todas son apartidistas, ¿sí? O sea, trabajan en sus senos, tienen de todo, ¿no? Lo cual las nutre con distintas visiones y distintas posiciones. Entonces el Consejo nace a partir de las entidades de la sociedad civil, ¿sí? Como representativa de la ciudadanía. Por supuesto que no dejamos afuera ningún tipo de entidad civil, entiéndase, de producción, industria, comercio, turismo, los clubes, los sindicatos, las asociaciones de profesionales, o sea, toda figura asociativa que sea bajo el rótulo de sin fines de lucro. Claro. ¿No? Y a partir de allí, entonces, se conforma este consejo que tiene, la provincia, digamos, se dividió en 6 regiones, también para que tengan representatividad. Claro. Nosotros somos... Porque por ahí también la realidad de una región es diferente a la otra, ¿no? O las necesidades, ¿no es cierto? Aunque a veces son transversales, ¿sí? La ruta 14 me cruza 2 regiones, la 12 me cruza 3, pero que tengan la misma paridad de voto en la mesa del Consejo Provincial, ¿sí? ¿Y por qué era importante esto? Porque cuando vamos a, permítame la palabra, a pelear por una idea, a pelear por un proyecto, ¿sí? Comienzan, digamos, los pesos específicos de cada región, ¿sí? Entonces, ahí quedamos todos en igualdad de condiciones, se busca el consenso, se avanza. Y ahí es donde se constituyó el Consejo. Luego, cuando sale, digamos, la normativa de, bueno, está bien, eso era la Constitución. Ahora, ¿cómo la llevamos a la práctica? Claro. Que ese fue el capítulo más difícil que le tocó a los legisladores. Y ahí se crea el sistema que ya estaba, digamos, enunciado, el sistema de planificación provincial, que está en cabeza del gobernador, que ejerce su función, ¿no es cierto?, porque él tiene otro sistema de elección. Y a partir de ahí tenemos, digamos, una de las columnas que sostienen el pacto, ¿sí?, que es el sistema de planificación. Y el otro
es el Consejo de Crecimiento Económico, que está, digamos, lo preside el vicegobernador en este trabajo, digamos, mancomunado. ¿Y ahora va a tener una tercera pata, es el observatorio? No es una pata, es una herramienta que fue el producto de analizar las falencias que tuvimos en el 2020, porque así como se cumplió más del 80% de lo que en el 2012 se planificó, o se pidió, o se dijo, o se sugirió, ¿no es cierto? Cuando uno lo analiza retrospectivamente, dice, bueno, a ver, ¿en qué terminó eso? ¿No? Y es increíble cómo nos vamos olvidando de cosas. Y gracias a estos documentos uno empieza a revolver y dice... Una de las cosas, el 2007, pongamos en contexto también, ¿no? 2007 la reforma constitucional, que bueno, buscaba otras, pero quedó esto, sí, ¿no? le da regambre constitucional. Exactamente. O sea, esto es una disposición constitucional. Exactamente. ¿no? Exacto. A partir de ahí y con los temas que trataba ese pacto, es verdad, en el 2009 empieza, por ejemplo, el Liberá a desarrollarse como polo de ecoturismo de la provincia. Después tenemos el tema de la energía solar en algunas regiones. Energías limpias, tenemos la conectividad, etcétera, etcétera. No sé, usted me recordará que otros temas cruciales se cumplieron de ese... El que para mí, sí, que yo siempre lo tomo como bandera, fue energía. Diciembre 2013. ¿Recordarán cuando explota el transformador? Claro. ¿Sí? Y ahí la provincia... Se pasaba el carretón con el equipamiento y todos los pueblos aplaudían. Exactamente, ¿sí? Con toda esa permanente... variación, digamos, tenemos, no tenemos, la guerra con... El acotamos con los cortes, que al final no era tan así, hasta que después, bueno, ocurrió... Y si hoy yo le pregunto a mi nieta qué sabe de los cortes de energía, y me va a decir que se corta. Claro. O sea, ¿no es cierto? Entonces, se corta todavía, ¿no? Sí, pero no tanto como antes. Pero vamos a ser sinceros, o sea, pasar un verano en corriente en algunos años fue catastrófico. Sería 48, 72 horas sin luz, ¿no? Esa fecha fue digamos, demostrado eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que... Se corta también a veces no por cuestiones del sistema, sino por otras cuestiones, como por ejemplo nuestro tendido en general está por ahí debajo de los árboles, hay viento, se cae. Sí. Pero bueno, ya estamos en el domiciliario, digamos, claro. ¿no es cierto? Ya estamos, que no se me caigan las líneas de grandes, alta tensión, ¿no? Claro. Entonces ahí yo recuerdo que fue el primer trabajo que empezamos a hacerlo a través del Consejo, ¿sí? Invitarlo al ingeniero Gatti, que era el secretario de Energía. Él venía, exponía, decía, este es el plan, hacia acá vamos, estos son los anillos, acá nos conectamos, esto es lo que vamos a ir haciendo hasta llegar a la distribuidora. O sea, vamos de lo grande hasta lo mínimo. A tal punto que en su momento yo recuerdo Colonia Bruñe, que era una obra que lo encara la provincia, lo paga la provincia, ¿sí? Se lo pone a disposición a Camesa, y dice, no, esta no la hicimos nosotros, vamos a ver cuándo se la conectamos. Hubo que recurrir, digamos, al defensor del pueblo para decirle al señor juez, mire, dejémonos de pavada, ¿no es cierto? O sea, y ese fue, digamos, un concepto de meternos en la cuestión. Así fue la segunda terna de 500 de Yacyretá a Ahora, Puerto Bastiani, ¿no? Me quedo en un punto que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con la participación. Porque estamos en tiempo de poca o de escasa participación. Pero usted me dice que a través de vías no tradicionales, como por ejemplo vía Zoom, ustedes lograron mucha participación. Sí. Mire, más de 6.000 personas participaron en los talleres, ¿sí? Que eran libres. O sea, que eso significa un grado de participación, de querer involucrarse. De aporte, como vos recién lo decías, Carlos, de la realidad de cada uno, claro. ¿Sí? En el cual todos nos escuchamos entre todos. Primera característica, digamos, ¿no? Porque si no, siempre uno quiere, claro. cuando hay debates públicos y presenciales, quiere sobresalir, quiere levantar la voz. Bueno, acá era, yo planteo mi tema, había quienes anotábamos y mirábamos, digamos, cuáles eran las temáticas. Después todo eso se sintetizó y se trató de unir, ¿no?
dentro de los 4 ejes que se plantearon: desarrollo, modernización del Estado, inclusión y género. Y la opinión del otro merece todo el respeto. Nadie puede decir, no, estás loco, esta idea no va. No, no, no. Ahora, contame tu realidad, sí, la vamos a analizar y vamos a ver en qué contexto las vamos colocando. En todo caso, porque tomando un poco la idea que plantea Carlos, hay como un sentido común por ahí de que está como un tanto aletargada la participación justamente de las entidades civiles o intermedias en temas como por ejemplo, qué sé yo, el segundo puente, sobre todo teniendo en cuenta cómo se concibió el primer puente, ¿no? Es decir, una participación muy activa, muy fuerte de las asociaciones de... Sí. Qué sé yo. Hubo... Pero en todo caso, por lo que usted nos está contando, acá lo que pasa es que no se sabe, pero que participación hay. Participación hay, existió, digamos, ¿no es cierto? Sobre todo en esto, en recopilar estas realidades de cada uno que iban aportando. Algunos hablaban en forma personal, otros lo hablaban en forma institucional desde claro. su organización, ¿no es cierto? Y se fueron mechando, ¿no? Porque, a ver, en un mismo taller alguien tiraba un tema de modernización, otro tiraba un tema de desarrollo, tema de género, ¿no es cierto? Entonces, después hay que ir pasando por la zaranda, digamos, en el buen sentido claro. de la palabra, y decir, bueno, ordenemos un poco todas las temáticas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos sorprendió muchísimo, increíble lo que les voy a contar, yo estoy en función de Capital, ¿sí? Era la queja permanente que recibimos, el comentario permanente, descentralicen el trámite burocrático, el trámite gubernamental de Capital, ¿sí? Tengo que ir a hacer un expediente al IPS, 400 kilómetros para iniciar el expediente. Si reclamamos por ahí a Nación... A Buenos Aires, lo mismo acá pasa exactamente lo mismo. Y eso caló muy hondo en todo, porque le digo más... O sea, que de ahí van a surgir políticas de descentralización. Claro. A ver, y le termino y me engancho con esto que me decías. Participaron ministros, participaron directores, o sea, cada uno lo hizo sin sacar chapa, ¿sí? Muchos escuchando, porque lo más importante de esto es, tenemos 2 orejas y una boca, bueno, usemos los oídos. En esa proporción. ¿No? Exactamente. Problemáticas como, por ejemplo, en aquel momento teníamos todo lo que hoy podemos decir el Centro de Salud Curuzú. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo seguimos desarrollando? Los hospitales regionales, y a partir de ahí estamos hablando de salud. Fíjese que tanto el IPS como las distintas entidades que tienen que ver con la sociedad empezaron desde paulatinamente a sacar el camión, la visita, ¿sí? Bueno, y acá que hubo una persona que dijo, ¿por qué no podemos tener un punto fijo en cada localidad, donde en ese punto fijo esté una computadora, ¿sí? Y que el ciudadano venga, haga su trámite, ¿sí? Y se conecte? Y bueno, y son ideas, ¿no es cierto? Y las ideas surgen de eso. Ahora, en este contexto, ¿sí? Hay que escucharlo muy bien lo que dijo el presidente del Superior Tribunal el martes cuando ellos también firman, ¿sí? Y dice, entendimos la modernización, estamos trabajando en la modernización. ¿Por qué? Porque también la justicia centralizada como se venía teniendo, ¿sí? Hacía muy difícil el acceso. Entonces, nadie es necio para no darse cuenta que acá lo que se requiere es simplemente escuchar cuáles son las opiniones y lo voy a poner en otro contexto. El político busca el voto, ¿sí? Y nosotros de la sociedad queremos que... La respuesta. Que tengamos respuestas, ¿no es cierto? Entonces, júntese todos los votos que quiere, bienvenido sea. Nosotros queremos soluciones. Pero nosotros queremos, exacto. ¿Cuáles son, ingeniero, los 1, 2, 3 puntos centrales de... 28 lineamientos tiene. Elija algunos. Bueno, a ver, ahí está. Ahí es subjetivo, pero elige... Ahí está, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es esto? ¿No?
como bien lo dijo el gobernador, esto no es algo que el gobierno le entrega a la sociedad, no, esto es algo que la sociedad le entregó a su gobierno, a sus gobiernos, porque acá vamos a tener, digamos que Valdés le queda 2 años más todavía. Tiene 3 gobiernos ¿sí? hasta el 2030. Exacto, por lo menos estamos. Que alguno tenga los 8 años estaríamos genial, ¿sí? Y el problema que se plantea es cuando alguien se sienta en su escritorio, aprende dónde están los botones, ¿sí? Y cuando aprendió los botones se le fue la mitad del periodo. Claro. Y empieza, bueno, ¿qué hacemos? Acá está. Acá está, elegí, mira, tenés todo esto, ¿qué querés hacer? ¿Hasta dónde tenés plata? ¿Hasta dónde te interesa este tema? A ver, hay algo que en el 2021 nunca lo pusimos porque jamás nos imaginamos, el hospital de campaña. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Ya estaba el entrenamiento de decir, bueno, cómo planificamos, cómo vemos, etcétera, etcétera. Toman una decisión, lo encaran en función de eso, ¿no es cierto? Y se actuó. Si ustedes me dicen fue bueno, fue pésimo, fue malo, ¿sí? Porque ahí entramos en la subjetividad de decir, bueno, me comparo con, ¿no? Las comparaciones son totalmente odiosas y antipáticas. Se resolvió un problema, ¿sí? Y es simplemente el listado, el checklist, digamos, de cosas que se pueden hacer. ¿Cuándo se van a hacer? Cuando el gobierno diga, bueno, yo quiero ir hacia acá va el desarrollo y el crecimiento. Empezar a elegir. No, pero mira que hay otra cosa nueva. Listo, fíjate cómo lo metemos. Esto además tiene una característica. Nace en el 2007, en su definición, dentro de los objetivos de desarrollo del milenio. Estábamos en el 2007 y los objetivos fueron en el 2000. O sea, ya andábamos 7 años desfasados, ¿sí? Sí. Donde básicamente es erradicar la pobreza estructural. Y no es la pobreza, digamos, medida por el INDEC, que hoy si no gano más de, ¿no es cierto?, soy pobre o medio pobre, sino la más injusta de todas, la estructural, claro. La que no tiene acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, ¿no es cierto? Esa es lo que define Naciones Unidas como la pobreza, digamos, más importante a ser considerada. No descarto las otras, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que enfocar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando terminan en el 2015 los ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nacen los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que tiene su primer paso. Que aunque parezca mentira, también se aprendió en eso, igual que aprendimos nosotros en el desarrollo de esto, que hay que medir. Lo que no se mide no se tiene en cuenta, no se tiene en consideración. Entonces, en el primero era, bueno, hacelo, pero ¿y qué resultados tuviste? Claro. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, que están mechados aquí, ¿sí? Dicen, si vas a encargar una política, tenés que medir. Y ahí viene lo que usted me decía recién, nace el observatorio. ¿Sí? Ingeniero, le agradecemos mucho, seguramente vamos a seguir hablando de este tema, de esta cuestión y bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. El ingeniero Vassallo, hablándonos del Pacto para el Crecimiento, pensando en una Corrientes hacia el 2030.